Imagina que despiertas en un precioso jardín japonés. La suave brisa agita los pelitos que se han escapado del elaborado recogido que tantas horas os ha costado preparar. Hoy conocerás a tu prometido, y tu peinado debe ser impecable, digno de una joven de buena familia, porque en el Japón del siglo XVII, lucir un buen peinado no solo requería paciencia y destreza, sino que además debía reflejar tu edad, tu estado civil y tu lugar en la sociedad. Pero para hablar de peinados en el Japón feudal, hay que viajar al periodo Edo. Esa era de 1603 a 1868, donde Japón dijo cerrado por reformas al resto del mundo y se dedicó a perfeccionar el arte del kimono, la ceremonia del té y, como no, los moños imposibles. Fue una etapa de relativa paz bajo el gobierno de los shogun Tokugawa, lo que permitió que la sociedad se organizara en castas muy claras: samuráis, campesinos, artesanos y comerciantes. Cada clase tenía su estética y, cómo no, su peinado. Pero ya llegaremos a eso. Antes, una pregunta crucial: ¿quién peinaba a los japoneses? Detrás de cada mujer con un shimada mash de 30 centímetros de altura, o de un samurái con su coronilla afeitada como pista de aterrizaje, había un profesional del moño. En el antiguo Japón, el kamiyui como barbero o la kepatsushi para mujeres eran los artistas capilares por excelencia. Esta figura, a medio camino entre estilista y confidente, se encargaba de peinar, aplicar productos, colocar ornamentos y, en algunos casos, casi sostener la estructura emocional de quien se ponía en sus manos. Había kamiyui especializados en hombres, encargados de mantener el chonmash bien pulido y afeitado, y había kepatsushi que trabajaban con mujeres, geishas, cortesanas o damas de clase alta que necesitaban que sus peinados fueran verdaderas obras arquitectónicas. Eran los estilistas del Edo con más demanda que una barra de ramen en invierno. Y no era para menos. Mantener uno de esos peinados requería precisión, fuerza y muchísima cera. Los productos de belleza capilar en el Japón del periodo Edo, pero sin gomina, sin laca, sin secador. ¿Cómo se sostenía todo aquello? Bintsukeabura, una especie de cera espesa que se aplicaba como base para fijar el peinado. Hecha con aceite de camelia, grasa animal y cera vegetal, era tan potente que podía sujetar el peinado durante días. Hoy se sigue usando en el sumo profesional. Aceite de camelia, un producto estrella usado para nutrir, suavizar y dar brillo al cabello. Se aplicaba a diario y era muy valorado por su aroma y efecto. Polvos de arroz y ceniza, usados para absorber grasa o refrescar el cuero cabelludo entre lavados. El dry shampoo del siglo XVII. Hierbas tradicionales, decocciones de ginseng, kudzu o kombu, que son algas, se usaban como tónicos capilares, y algunos se enjuagaban el pelo con agua de arroz para dejarlo más fuerte y brillante. Así que ya ves, en el Japón Edo, el cabello no era solo cuestión de estilo, era símbolo, estatus y hasta estrategia logística. Pero, ¿cómo hablaba ese cabello de quién eras tú en la sociedad? Eso lo desatamos, con cuidado, en el siguiente bloque. El peinado como anuncio sentimental, estado civil y moños reveladores. En la era Edo no hacía falta Tinder. Un solo vistazo al peinado bastaba para saber si una mujer estaba soltera, casada o viuda. El cabello era prácticamente un boletín informativo ambulante. Y si bien hoy una coleta puede significar no tengo ganas, en el Japón feudal un moño podía ser un contrato social. Las jóvenes solteras usaban peinados más altos, estilizados y decorados. Cuanto más elaborado el moño, más se notaba que estaba en el mercado. Estaba el takashimada, moño alto con base abultada, típico en mujeres jóvenes.
representaba juventud, elegancia y disponibilidad. Era habitual en festividades y también usado como peinado nupcial, antes de casarse. El peinado yuiwata, similar al anterior pero con una cinta de algodón colorida atada en el centro del moño. Muy común entre aprendices de geisha y chicas jóvenes. Para las mujeres casadas, el peinado se transformaba en una declaración permanente de estatus. Muchas usaban el marumaj, moño alto, redondo y grande, señal clara de que la mujer estaba casada. Dejó de ser llamativa para pasar a respetable. A veces el marumaje se acompañaba de una pequeña horquilla decorativa o kanzashi, pero sin exceso. En algunos casos, especialmente entre las viudas o ancianas, el cabello se recogía de forma más simple o incluso se cubría con pañuelos. El moño perdía volumen y ornamentos. En ciertas regiones o familias, el pelo se cortaba parcialmente en señal de duelo o se cubría durante un tiempo tras enviudar. El paso de un peinado a otro, por ejemplo, del shimada juvenil al marumaje nupcial, no era casual ni doméstico. Se celebraba una ceremonia que marcaba ese cambio de etapa, especialmente en las cortesanas de alto rango o las geishas. Era algo así como su ritual de mayoría capilar. En los hombres, el estado civil no se expresaba tanto a través del peinado como en las mujeres. Sin embargo, el tipo de chonmash, moño masculino, podía tener ligeras variaciones según la edad, profesión y rango, que indirectamente marcaban si un hombre era casadero o ya un cabeza de familia. Así que la próxima vez que veas un grabado japonés del periodo Edo, mira más allá del kimono. En ese moño puede estar escrito todo un currículum sentimental. Y ahora que sabemos quién estaba casado, soltero o viudo con solo mirar el recogido, pasamos al siguiente nivel. El peinado como símbolo de jerarquía militar. Porque sí, los moños también podían mandar órdenes. Moños con mando, los peinados de los samuráis y la jerarquía militar. Si hoy los galones van en el uniforme, en el Japón feudal, buena parte del respeto se medía en centímetros de moño. Los samuráis no eran ajenos al arte capilar. De hecho, el peinado era parte del código de honor. Un guerrero sin moño era como una katana sin filo. Algo estaba fuera de lugar. Chonmage, el peinado samurái por excelencia. Este estilo, fácilmente reconocible, consistía en la coronilla completamente afeitada, dejando solo la parte lateral y trasera del cabello. El cabello restante se peinaba hacia arriba, se giraba sobre sí mismo y se ataba en un pequeño moño sobre la parte calva. ¿Por qué afeitar la coronilla? No era una moda para calvos prematuros. La razón era práctica y simbólica. Por una parte, el casco, kabuto, se ajustaba mejor y no se deslizaba. Por otra, la tonsura demostraba que el portador seguía el camino del samurái. Disciplina, entrega y renuncia al ego. A lo largo del periodo Edo, el chonmage se convirtió en un símbolo visual de jerarquía. Aunque las diferencias eran sutiles, había variantes en tamaño, forma y estilo del moño según el estatus. Los daimios, o señores feudales, llevaban versiones más amplias y ornamentadas del moño, a veces decoradas con hilos o cintas. El peinado se combinaba con atuendos lujosos y katanas de altísima calidad. Los samuráis de alto rango usaban el moño tradicional con cierto nivel de rigidez y proporción. El cuidado en su elaboración era casi ritual. Se aplicaba cera para mantenerlo firme durante horas, incluso batallas. Los ashigaru, o soldados de infantería, llevaban moños más simples, muchas veces sin afeitar la coronilla, sobre todo si eran reclutas o no tenían título formal. En algunos casos, perder el derecho a llevar el chonmage era una forma de castigo público o de deshonra, sobre todo tras perder un duelo o ser destituido. Así que en el Japón feudal, si alguien venía hacia ti con un moño reluciente y una katana afilada, mejor que hicieras una reverencia. El chonmage era más que pelo recogido.
era rango, respeto y un aviso visual de que no era momento para bromas. Y si te ha gustado este viaje por el periodo Edo, donde un moño podía decir si eras casada, soltera o capaz de partirte por la mitad con una katana, ya sabes, suscríbete, dale like y comparte con esa amiga obsesionada con el anime. Nos vemos la semana que viene con más belleza. ¿Es eso posible? Sayonara bellas.